Vale, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado en el tema 4 de fisiológica. Vamos a ver si acabamos ya el tema. Lo habíamos dejado en el punto 6, en los trastornos alimentarios. Vale, 6.1. Por exceso de indigesta. El índice de masa corporal, el IMC, es la relación entre lo que sería el peso y la altura de una persona y se calcula así. Peso en kilogramos partido de la talla, en este caso de los metros se refiere. Entonces, el índice de masa corporal mayor al 25 es un sobrepeso. Y un índice de masa corporal mayor de 30 es obesidad. Entonces, síndrome metabólico engloba diversos trastornos que se consideran o que se consideraban enfermedades aisladas, como puede ser la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la hiperlipemia y arteriosclerosis. El sobrepeso y la obesidad son producidos por un balance energético desequilibrado, en el que se ingiere mayor contenido calórico del que se gasta, con lo que el exceso se almacena en el tejido adiposo. Se debe a dos factores principales: el aumento de alimentos de alto contenido energético y la disminución de la actividad física, lo que sería el sedentarismo, estar parado, en las sociedades desarrolladas. Vamos a ir empezando ahora en cada punto dentro de lo que sería por exceso de ingesta. Vemos el síndrome metabólico, la insulino-resistencia y el fenotipo ahorrador. El control de la alimentación del ser humano es el resultado de la evolución de millones de años en los que, en un corto lapso, se ve forzado a responder en una situación diferente a la que evolucionó. Las transformaciones a lo largo de millones de años en la dieta propiciaron un sistema que les permitiera obtener el mayor aprovechamiento de todo lo que ingerían, lo que les garantizaría una mayor probabilidad de supervivencia. Así que la anatomía y fisiología de los individuos se fue adaptando a estas condiciones, predominantes durante un periodo muy extenso. En épocas ya muy recientes, la modificación en las costumbres, abandono de la vida nómada, cultivar sus propias cosechas, criar animales, trajo como consecuencia dos cambios muy importantes: incremento de alimentos ricos en hidratos de carbono, cereales, y descenso de los periodos de hambruna. Así que la disponibilidad continua de alimentos que ha ocurrido en un periodo mínimo de tiempo no ha posibilitado una nueva adaptación de los organismos. Insulinoresistencia. Se produce cuando la insulina no puede realizar su función de transporte o de transportar la glucosa al interior de las células. Es la principal causa de la diabetes tipo 2. Se produce cuando existe algún impedimento para que la insulina se una a sus receptores en las células, ya sea por parte del receptor o de la propia insulina. Así se incrementan los niveles de glucosa en sangre y, consecuentemente, el exceso de glucosa sigue estimulando al hígado para la secreción de insulina, lo que sigue aumentando los niveles de insulina circulantes, una hiperinsulinemia. Cuando esta situación se prolonga en el tiempo, pues el metabolismo del hígado se encuentra alterado, lo que provoca arteriosclerosis o hipertensión. La propensión a la insulinoresistencia podría tener una base genética. El cerebro necesita una aportación, como ya sabemos, constante de glucosa para la supervivencia, así que un mecanismo que impidiera que la glucosa fuera utilizada masivamente por otras células redundaría en una mejor adaptación, por lo que una disminución en el efecto de la insulina se convertiría en una ventaja. Claro, que pasar de una dieta con alto contenido proteico y bajo en carbohidratos a una invertida, más CHO y menos PP, convierte la ventaja en desventaja, por los efectos descritos anteriormente, como ya hemos visto. Se piensa que la diabetes gestacional se debe a un mecanismo parecido para que el feto disponga de más glucosa durante su desarrollo. La hipótesis del gen ahorrador la propuso Neal en 1962, donde contemplaba la posibilidad de que la tendencia del organismo a almacenar y aprovechar toda la E disponible en nutrientes se produjera por una determinación genética, cuya expresión fenotípica es la insulinoresistencia. Esto sería dentro de la hipótesis del gen ahorrador. Vale, ahora, Hales y Barker en el 92 propusieron la hipótesis del fenotipo ahorrador.
basándose en estudios de la población india. El bajo peso de los niños al nacer, producto de esa desnutrición fetal, da como resultado un incremento en riesgo de padecer la diabetes tipo 2. La desnutrición durante la gestación provoca alteraciones en las células beta del páncreas, las que secretan la insulina, lo que justificaría la insulinoresistencia. Otros autores sugieren que el bajo peso al nacer debido a una carencia insulínica podría ser debido a una alteración genética, ya sea porque afecte a la regulación de la secreción de la insulina, como a la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina en sí. El fenotipo ahorrador supuso evolutivamente una enorme ventaja. El efecto ambiental o genético en la población india ha hecho que los bebés nazcan con poco peso y resistencia a la insulina. Los efectos son irreversibles, por lo que a largo plazo hay mayor riesgo de padecer determinadas enfermedades como puede ser el síndrome metabólico. La evolución ha favorecido genética y ambientalmente una predisposición a fortalecer los procesos necesarios para que los organismos acumulen toda la E posible a corto y largo plazo, y además les ha provisto de un mecanismo cerebral que reconoce a la comida, sobre todo a los alimentos energéticos, como refuerzo con alto valor hedónico, para asegurar la motivación del individuo hacia la ingestión de los alimentos. Obesidad y circuito de recompensa. Bueno, quedaos bien con esta parte, se entiende bastante bien, yo creo, el síndrome metabólico, el tema de la insulinoresistencia y del fenotipo ahorrador. Así que nos pasamos al punto 6.1.2, donde nos habla de la obesidad y el circuito de recompensa. Las estructuras clave para el efecto adictivo, recompensa, el efecto adictivo de las drogas son coincidentes con las que los alimentos de elevado valor hedónico activan. Se produce una liberación de dopamina en estas estructuras. Esto es así hasta el punto de que se ha llegado a plantear incluir la obesidad en la categoría de los trastornos de adicción en el DSM-5. Pero los resultados no acaban de confirmar la hipótesis, ya que el hecho de que los sustratos neurales, a través de los que tanto drogas como alimentos ejerzan efectos reforzadores, sean los mismos, no quiere decir que los mecanismos que controlen ambos efectos tengan una coincidencia total. Ojito con eso, ¿vale? En trabajos con roedores se confirma que un incremento en el consumo de determinadas sustancias altamente palatables, como puede ser el azúcar, presentan características de conducta adictiva. Cuando estas ratas tenían acceso a la comida durante 12 horas diarias y se les permitía acceso intermitente a una solución de azúcar, desarrollaban conductas similares a los de los programas de autoadministración de drogas. Los Binging, atracones, withdrawal, que es la abstinencia, y craving, que es la búsqueda, cross sensation, que es la sensibilidad cruzada. Y junto a estas conductas se producían cambios cerebrales similares a la autoadministración de drogas, como disminución en la unión de la dopamina al receptor D2 en el núcleo accumbens y en el estriado, y un incremento en la liberación de dopamina y acetilcolina en el núcleo accumbens. También se han obtenido datos similares con alimentos ricos en grasa o combinando azúcares y grasas. En otros estudios se ha comprobado que sustancias dulces como la sacarina poseen mayor poder de recompensa que la cocaína. Se situaba a las ratas en cajas de Skinner con dos palancas. Una de las palancas administraba cocaína y a la otra dispensaban sacarina. Las ratas apretaban la palanca de la sacarina un número de veces significativamente mayor. Esto implica que el contenido calórico del nutriente no es lo preferente, sino el dulzor, el poder reforzante, aunque no todos los resultados apoyan esta hipótesis. Avena y colaboradores comprobaron que el azúcar actuaba como una droga cuando se administraba por atracones, pero los animales no ganaban peso. Hacía falta la presencia de alimentos con alto contenido graso, una dieta de cafetería. La liberación de dopamina es lo que produce el efecto reforzante. Pero la ingesta no depende de la liberación de dopamina únicamente, sino de las actividades de determinados péptidos que actúan sobre diversas estructuras hipotalámicas. En circunstancias normales, una palatabilidad media activa las neuronas NPY y PRAG sin incremento de dopamina. La connotación adictiva se da cuando el alimento tiene un alto valor hedónico. Esa connotación adictiva. Quedaos con esa última frase, está muy bien. El sobrepeso y la obesidad
no se deben a casos de atracones en general, sino a un exceso en la ingesta en general, no por un atracón. En un trabajo de Quants y colaboradores se comprobó que la disponibilidad de los receptores de dopamina D2 es significativamente menor en sujetos obesos que en individuos con normopeso. A mayor IMC, pues menor disponibilidad de receptores D2 en el estriado. Pues concluyeron que un exceso en la ingesta se produce como compensación a esa disminución de dopamina. Pero se ha demostrado que en sujetos no obesos también se produce liberación de dopamina en el estriado y que correlaciona con la palatabilidad. Así que parece difícil afirmar que la liberación de dopamina por sí misma sea la que causa la obesidad en sí, ¿vale? Bueno, esto es básicamente un cuadrito con lo que acabamos de leer ahora mismo. Bueno, recientemente se ha apuntado a la idea de que la pérdida de control sobre la conducta de ingesta se debe a una disminución de dopamina en el estriado. Entonces, quedémonos entendiendo lo que hemos leído antes, que es difícil afirmar en sí que la liberación de dopamina por sí sola o por sí misma sea la que causa la obesidad, sea la causante de obesidad. Entonces, recientemente se ha apuntado a la idea de que la pérdida de control sobre la conducta de ingesta se debe a una disminución de dopamina en el estriado, a una disminución de la actividad en la corteza prefrontal, concretamente en la órbita frontal dorsolateral, y en el giro cingulado anterior. Bueno, esta figura de arriba, lo que os dije antes, esto es básicamente lo que hemos dicho. Para entendernos. Figura de arriba, pues la convergencia de las señales precedentes del sistema homeostático y del sistema de recompensa. Vemos cómo las estructuras que integran estos sistemas regulan la homeostasis en el área hipotalámica, la recompensa, dopaminérgico. Básicamente veis aquí, control del impulso, corteza prefrontal, región orbitofrontal dorsal, lo que acabamos de decir. Sistema de recompensa, el accumbens, el tegmental ventral, y el giro cingulado anterior. Y la regulación de la homeostasis en núcleos hipotalámicos que regulan la ingesta, lo que acabamos de decir. Bueno, algunos datos apuntan a que una disfunción en la corteza prefrontal y el giro cingulado anterior da como resultado un comportamiento compulsivo. Vamos, que si hay una disfunción en el prefrontal y orbitofrontal dorsal, aquí en el dibujito lo veis, control de impulso. ¿Qué pasa? Que si esto está disfuncional, pues ¿qué va a pasar? Que no va a haber un control de impulso. Lo que va a haber es un comportamiento compulsivo. Pues la región orbitofrontal de la corteza prefrontal está implicada en la saciedad sensorial específica. Se puede decir que el problema de la obesidad se relaciona con la disminución de dopamina, lo que conlleva ¿a qué? A un deterioro control de la corteza prefrontal sobre los circuitos de recompensa, lo que va a provocar el qué, lo que hemos dicho ahora, un deterioro una tendencia a la ingesta compulsiva. Esto va todo relacionado, como lo veis. El hecho de que tú tengas un problema de obesidad se va a relacionar con que tengas una disminución en la dopamina. Y eso va a conllevar a que tú tengas un deterioro en la corteza prefrontal y demás, sobre esos circuitos de recompensa. ¿Y qué provoca eso? Que tú tengas una tendencia a comer a lo loco. Pues a una ingesta compulsiva. Pero no es tan sencillo, ya que la disfunción también afecta a otras regiones cerebrales implicadas en la motivación, en la emoción, en el estrés, en la memoria y en el condicionamiento. No solo es eso. Luego, el consumo de drogas puede interferir en la conducta de ingesta. Por ejemplo, se ha asociado al tabaco a un menor peso corporal, y las personas que dejan de fumar ganan peso. Esto se debe a que la nicotina incrementa el metabolismo basal y atenúa la respuesta a la ingesta, a la vez que actúa como anorexígeno porque potencia el efecto de la leptina. ¿Os acordáis? Leptina, cese de comer. Leptos, en griego. En ratones se ha mostrado que el efecto anorexígeno de la nicotina podría deberse a la activación de los receptores de acetilcolina. Pero bueno, básicamente se ve pues esa asociación del tabaco con un menor peso corporal. Y de hecho se ve pues cuando alguien deja de fumar, pues que ganan peso y demás. Y eso se debe básicamente, además, supongo que por el mono y otras más cosas, pues al componente de la nicotina. ¿Por qué? Porque la nicotina incrementa el metabolismo basal. Y entonces lo que va a pasar con eso es que está actuando como anorexígeno. Y eso potencia la leptina, que como ya sabemos, anorexígeno, dentro de lo que es la leptina, pues hace un cese de comer. Entonces, además de eso, se vio que en ratones
ese efecto anorexígeno del que estábamos hablando de la nicotina podría deberse a la activación de los receptores de acetilcolina. Lo que es indiscutible, básicamente, es que la respuesta de ingesta en humanos está sometida a una gran variedad de factores, ya lo hemos visto. Palatabilidad, situación social, estrés, disponibilidad de los alimentos, lógicamente, etc. Además, la comida es necesaria para vivir y se consigue de forma habitual, al contrario que las drogas. Por tanto, la determinación de todos los mecanismos implicados es muy compleja. Factores genéticos que pueden contribuir al desarrollo de la obesidad. Vamos a ver ahora qué factores genéticos nos pueden contribuir a que tengas obesidad o no. Vale. Los primeros estudios en ratones sobre el gen de la leptina, a los que se les administró esta hormona de forma exógena, externa, por así decir. Endógeno es lo que crea nuestro organismo y exógeno es lo que le metemos. Provocaron una disminución de la ingesta y peso corporal. Pero en humanos solo existen unos pocos portadores de esta mutación que responde al tratamiento con leptina. Son personas que padecen hiperfagia, obesidad y trastornos endocrinos como retraso en la pubertad y reducción en la secreción de la hormona de crecimiento y tirotropina. Pero estos casos no resuelven la inmensa mayoría de casos de obesidad, ya que la incidencia es extremadamente baja. Ya veis, desde el punto de vista genético, esa incidencia y demás, pues es baja. Entonces eso no va a resolver el caso de todos los casos de obesidad que hay bastantes. Se han estudiado mutaciones del gen del receptor 4 de la melanocortina, la MCR4, que vimos antes, si os acordáis, y las del gen asociado a la obesidad y masa grasa, la FTO, o Fat Mass and Obesity Association. Pero bueno, una alteración de MCR4, del receptor 4 de la melanocortina, en ratones produce incremento de ingesta y obesidad, pero no trastornos endocrinos. En humanos podría haber entre un 2 y un 6% de portadores en toda la población, pero los incrementos de peso descritos en estos casos no son excesivos, aunque la hiperfagia y especialmente significativa cuando se ingiere grasas. En el gen FTO, es el de masa grasa, se expresa en varios tejidos, principalmente en el cerebro, sobre todo en el hipotálamo. La mutación que afecta al FTO también afecta al IRX3 y es determinante para que aumente el índice de masa corporal, el IMC, Los estudios con gemelos han revelado cierta probabilidad de que la obesidad sea en parte hereditaria. Se puede sugerir que un número determinado de casos sea debido a la alteración de varios genes, etiología y poligénica, que actúan sobre procesos fisiológicos relacionados con el metabolismo y la ingesta, y que la suma de todas esas alteraciones daría como resultado obesidad en distintos grados. Bueno, ya veis las cifras y los datos, y entender esa alteración del MCR4 y del gen FTO. No tiene mucho más. Factores de desarrollo que podrían determinar la aparición de la obesidad. En la década de los 70 se demostró en estudios que tanto en el caso de bajo peso al nacer, mujeres que nacieron en el invierno del hambre en Holanda, por ejemplo, de madres desnutridas, como cuando tenían un peso por encima de la media, estudios realizados en 71.000 mujeres de entre 30 y 55 años, se vio que el efecto del peso al nacer sigue el modelo en forma de U, es decir, el índice de masa corporal en la edad adulta es mayor cuando se nace con menor o mayor peso que la media. Estos datos resultan congruentes con la hipótesis del fenotipo ahorrador. Quedaos con eso. En ratas, cuando se alimenta a las madres con una dieta rica en grasas, el resultado es un incremento del peso corporal y adiposidad en las crías, es decir, una malnutrición durante el desarrollo, calidad o cantidad, provocaría una alteración de la programación del funcionamiento de los circuitos hipotalámicos en su respuesta a la señalización de los diferentes péptidos. Los animales hipernutridos durante la época de lactancia tienen una respuesta exagerada a la inyección del péptido NPY en el ventrículo lateral, ya que comen el doble que los animales control. En el laboratorio de psicobiología de la UNED se ha desvelado que en ratas el efecto de la desnutrición prenatal, desde el 6º día, y postnatal hasta los 60 días, provoca una disminución en la expresión de orexina en el núcleo lateral del hipotálamo, tanto en machos como en hembras. Quedemos bien con eso, ¿vale? Que entender
la parte de esa desnutrición y de cómo afecta, ya veis, esa desnutrición prenatal desde el día 6 hasta la postnatal de la 60 y cómo disminuye la expresión de orexina en el hipotálamo, tanto en machos como en hembras. Quedaos muy bien. Y quedaos guay también, bueno, lo del modelo en forma de U, eso ya es bastante, se entiende bien, pero que estos datos resultan congruentes con la hipótesis del fenotipo ahorrador, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la obesidad? Esto lo habréis visto a lo mejor en la tele o incluso... Sí, supongo que la tele... Yo tengo oído hablar de esto, del cerclaje gástrico y de todas estas cosas. Entonces, en la mayoría de los casos de obesidad, pues se ha constatado que los niveles de leptina en plasma están elevados. Lo que indicaría que las estructuras hipotalámicas que regulan la ingesta, pues presentan una incapacidad para responder a la leptina. Vamos, una leptinoresistencia, como antes con la insulina, insulinoresistencia, pues es esto. O que existe un fallo en los sistemas que transportan la leptina, o que hay algún tipo de inhibición de las señales intracelulares, porque no es normal que en casos de obesidad y demás se constaten que los niveles de leptina en plasma estén elevados. De eso es que falla algo. O que las estructuras hipotalámicas tienen una incapacidad para responder a esa leptina, vamos, que hay una resistencia a la leptina, por lo cual una leptinoresistencia, o que hay un fallo en lo que transporta dicha leptina, o que hay una inhibición de las señales intracelulares, ¿vale? Un tratamiento para la obesidad implica disminución de aporte energético e incremento de la actividad física. En la obesidad mórbida, por ejemplo, pues ya tenemos que entrar a la cirugía. La cirugía se recomienda a personas en las que la gravedad de los trastornos asociados a la obesidad ponen en riesgo ya directamente su vida. Bueno, vemos aquí una representación del resultado de intervención quirúrgica de lo que es el cerclaje gástrico, ¿veis? Y la derivación gástrica. Vale, vamos a ver. El cerclaje, lo quiero poner así para que podamos ver el dibujo a la vez. Ahí. El cerclaje consiste en situar un anillo reductor. ¿Veis esta parte de aquí? Bueno, pues esto es básicamente un anillo reductor del estómago. ¿Qué va a hacer eso? Pues que comas menos, que va a reducir la ingesta. La derivación gástrica consiste en unir una pequeña porción del comienzo del estómago directamente al intestino delgado, dejando el resto fuera del recorrido digestivo. También implica una menor capacidad estomacal. En el 30% de los casos se disminuye la obesidad y en el 50% se reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Ojo, la mitad, un 50% de reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y un 30% de disminuir la obesidad. Es mucho. Los medicamentos anorexígenos, bueno, creo que es mucho, a lo mejor digo que esto, pero no, pero yo creo que sí, por las cifras, hombre, ya es la mitad de la gente que lo haga, que ya le quites el riesgo de poder tener diabetes tipo 2, ya es un logro a nivel quirúrgico, vamos. Los medicamentos anorexígenos que se han utilizado para combatir la obesidad han ido encaminados a producir saciedad y disminución del apetito, a disminuir la absorción de los nutrientes, a aumentar el gasto energético. Pero muchos de estos medicamentos se han retirado por las autoridades sanitarias. ¿Por qué? Pues por los riesgos que conllevaban. Bueno, podemos ver aquí en este cuadro, un poco así por encima, tampoco hay que meterlo entero, pero bueno, lo que hay que entender es básicamente que esos medicamentos anorexígenos pues se intentaron utilizar para combatir la obesidad y que iban encaminados a producir esa saciedad, a disminuir el apetito, a disminuir la absorción de nutrientes y a aumentar ese gasto energético. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que ha habido una serie de riesgos, entonces las autoridades sanitarias para afuera. Medicamento. Bueno, ponderal, retar y dipondal. ¿Cuáles son las propiedades? Estimular la liberación de serotonina e inhibir su recaptación. Efectos secundarios, pues sistemas pulmonares y cardíacos adversos graves y agudos o crónicos en su uso prolongado, sobre todo en mujeres. Resultado, pérdida de peso leve, entre 3 o 4 kilos en un año, que se recuperaban pues en cuanto se suspendía el tratamiento. Vamos, para nada. El Finedal, por ejemplo, el Clobenzorex o Antiobex Rectard o Tegisex, esto ya no tengo ni idea de los nombres, pero bueno. Activan los receptores de adrenalina o dopamina. ¿Qué efectos secundarios? Pues graves. Insomnio, taquicardia, hipertensión, lógicamente. Estás metiendo adrenalina. Básicamente, hipertensión pulmonar, vómitos, diarrea. Y hay una pérdida de peso moderada, entre un 5% en la mitad de un año, en 6 meses. Y luego el reductil, por ejemplo, sibutramina. Propiedades: inhibidor del sistema nervioso central, de la recaptación de noradrenalina, serotonina y dopamina. ¿Qué
efectos secundarios trae esto? Pues imaginaos la barbaridad. Incremento de probabilidad de infarto de miocardio y alteraciones cardiovasculares cerebrales. Vamos. Infarto de miocardio e ictus, básicamente, así en breves. Resultado, pues pérdida de peso moderada. Vale, cabe resaltar que todo tratamiento contra la obesidad implica irremediablemente pues una reducción de la ingesta y un aumento del gasto energético. El medicamento autorizado actualmente es el Xenical. Yo la verdad no os conozco, pero bueno, hago como que me suena, pero no, es el Xenical. Pues por ejemplo, creo que significa esto, que es Orlistat. Ni idea. Pero bueno, quedaos con eso. El medicamento autorizado actualmente es el Xenical. ¿Qué hace? Reduce en un 30% la absorción de las grasas, impidiendo la transformación de triglicéridos en ácidos grasos, que son eliminados sin llegar a almacenarse en los depósitos adiposos. Sus efectos secundarios son alteraciones gastrointestinales. 6.2. Por restricción de ingesta. ¿Qué tendríamos ahora dentro de estos trastornos alimentarios? Ahora nos toca por restricción de ingesta. Y aquí vamos a tema potente, que ya sería la anorexia y la bulimia. Entonces, por restricción de ingesta. La anorexia y la bulimia son trastornos alimentarios caracterizados por una restricción alimentaria con objeto de disminuir el peso. Vamos a adecuar la imagen corporal a unos patrones que se manifiestan de forma diferente. En la anorexia se llega a la desnutrición y en la bulimia hay una ingesta desequilibrada que combina restricciones con atracones. Entonces quedémonos bien con esto, ¿vale? En la anorexia se llega a la desnutrición directamente. Y en la bulimia pues hay una ingesta desequilibrada que combina el restringirte a tope y después meterte un atracón de la hostia. Eso es básicamente la bulimia. En la anorexia pues se llega pues a lo que sería la desnutrición. Anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa suele aparecer en la adolescencia. El 95% son mujeres. El 1% de la población lo tiene. Es uno de los trastornos mentales con mayor índice de mortalidad. Supone un grave estado de desnutrición y el 4% llega a cometer suicidio, más que la población general, como podéis apreciar. Se produce una restricción extrema en la alimentación en un intento por perder peso junto con otros síntomas que están recogidos en el DSM-5. Miedo a engordar y distorsión sobre el reconocimiento de las dimensiones, forma y aspecto de su cuerpo. A esto se suma que suelen realizar excesiva actividad física. Aparecen alteraciones en los niveles electrolíticos que deterioran el funcionamiento celular, pérdida de tejido muscular, problemas gastrointestinales, óseos, cardiovasculares, etc., que pueden ser incompatibles con la vida. No hay una explicación científica para la anorexia nerviosa. Se trata pues de un trastorno multifactorial, donde intervienen factores neurobiológicos, que algunos autores agrupan en dos categorías, como pueden ser los factores de predisposición, tanto genéticos como biológicos, como psicológicos, como socioculturales, y luego los factores desencadenantes, como situaciones estresantes en sí. Factores condicionantes o de predisposición de esta anorexia nerviosa. Vamos a ir a ver ahora estos dos puntos, ¿vale? Los de predisposición y desencadenantes. Pues ahora, condicionantes o de predisposición de la anorexia nerviosa, factores genéticos. Pues en el estudio, con familiares y gemelos, se ha comprobado que los factores genéticos contribuyen en más del 50% de la varianza de la anorexia nerviosa. Ojo, la probabilidad de que la hermana de una gemela con anorexia nerviosa padezca este trastorno es significativamente mayor cuando son monocigóticas. Se han relacionado ciertas alteraciones en los cromosomas 1 y 10 con la anorexia nerviosa. En el cromosoma 1, alteraciones en los genes codificantes de los receptores de serotonina. También hay otros trabajos que apuntan a genes implicados en los sistemas de la leptina o melanocortina, que no son concluyentes. El acuerdo general es que la anorexia nerviosa es de origen poligénico. Los factores biológicos. Se han investigado sobre el peso corporal al nacer, alteraciones de distintos sistemas fisiológicos, hormonales y de neurotransmisión, el incremento de la actividad física y los rasgos de personalidad. Son trabajos de los años 30. Parece que un mayor peso al nacer y tendencias a tasa de peso mayores podrían ser factores de riesgo. Pero hay resultados contradictorios, porque el bebé de bajo peso de una madre anoréxica tiene mayor probabilidad de padecer el mismo trastorno. Así que estos resultados, pesos muy bajos o pesos muy altos al nacer, recuerdan a los obtenidos en relación a la obesidad. Ahora,
El alejamiento de los parámetros normales en el peso de los niños al nacer, exceso o defecto, podría determinar una mayor susceptibilidad a padecer trastornos alimentarios en la edad adulta, dependiendo de otros factores genéticos, neuropsicológicos o ambientales. Entonces, el alejamiento de los parámetros normales en el peso de los niños al nacer, un exceso o un defecto, podría determinar una mayor susceptibilidad a padecer trastornos alimentarios en la edad adulta. Pero bueno, dependiendo pues, de otros factores como genéticos, neuropsicológicos o ambientales. Cuando una paciente es diagnosticada con anorexia nerviosa, ya lleva tiempo restringiendo la ingesta, por lo que no se puede saber si la alteración que se ha detectado es a causa o a consecuencia de la anorexia nerviosa. Es que, madre mía. Presenta volumen cerebral reducido y alteraciones en el metabolismo en las regiones frontal, cingulada, temporal y parietal de la corteza. Estos parámetros vuelven a valores normales si la paciente se recupera. También presentan alteraciones del sistema cardiovascular y en el electrocardiograma, como por ejemplo pues una bradicardia sinusal, que es entre el 35 y el 95% de los casos, así como un incremento en el tono vagal y una disminución del índice metabólico. En niños y adolescentes hay bajos niveles de tiroxina, T4, y de triiodotironina, que es el AT3, y hormonas sexuales. Incremento en los niveles de cortisol y alteraciones relacionadas con la hormona de crecimiento. Se produce osteopenia pues por falta de minerales, sobre todo pues de calcio y de P. Vale. Las pacientes con anorexia nerviosa tienen alteraciones del sistema serotoninérgico. La serotonina modula, además de la ingesta, la actividad motora, el estado de ánimo, las conductas obsesivas, así como el control del impulso y la recompensa. En personas con anorexia nerviosa, la actividad serotoninérgica, en la que participan los receptores, tanto 5-HT, el 1A, como 5-HT, el 2A, está alterada. También hay alteraciones en otros sistemas de neurotransmisión. Los pacientes con anorexia nerviosa tienen cierta incapacidad para experimentar placer con la comida. La pérdida de peso y el ejercicio excesivo provocaría liberación de dopamina desde el núcleo estriado ventral hacia otras regiones mesolímbicas, y esto actuaría como reforzador, prevaleciendo el miedo a la ganancia de peso antes que los efectos reforzadores de los alimentos, respuesta pues que estaría reducida. No existe mayor riesgo de padecer anorexia nerviosa en mujeres deportistas, pero se recogen desórdenes alimentarios en la clínica deportiva, lo que se conoce como tríada de las mujeres atletas o anorexia atlética, que describe alteraciones como un aporte inadecuado de nutrientes y energía en forma de alimentos, disfunción menstrual y debilitamiento óseo. Pero los deportistas no siguen dietas para mejorar el aspecto físico, sino para la consecuencia de unos resultados óptimos, y el grado de restricción alimentaria es cíclico, por la preparación para determinados eventos deportivos. En modelos animales se ha descrito la anorexia basada en actividad, la ABA. Se efectúa un protocolo con ratas, donde se les permite disponer de comida durante una única hora al día y alojamiento en jaulas con acceso a una rueda de actividad 23 horas. Los animales pasan mucho tiempo en la rueda, lo que provoca pérdida de peso significativa, pero no reaccionan a la pérdida de peso y continúan con un exceso de actividad que en ocasiones conduce a la muerte. Los síntomas en estas ratas, como cese de ciclo estral, hipotermia y alteraciones en el ciclo circadiano de sueño-vigilia, son paralelos a los de la anorexia nerviosa. Los rasgos de personalidad se consideran desencadenantes, tales como el perfeccionismo, la tendencia al aislamiento social, la baja autoestima y la necesidad de autocontrol, lo que serían factores de vulnerabilidad y no consecuencia de la enfermedad. Tratamiento y recuperación. Normalmente las causas de la anorexia nerviosa están relacionadas con estrés, pero no existe una teoría clara al respecto. Así que la terapia se enfoca principalmente en un objetivo conductual, es decir, cambio de conductas inadecuadas basándose en la comprensión de la actuación de la paciente y en la valoración de los parámetros que presenta mejoría cuando se supera la enfermedad. No hay consenso al respecto. Intuyo que dice de la paciente todo el día porque es un 95% de casos en mujeres. Que he visto que siempre lo generaliza así. Supongo que es por eso. Bueno, eso era la anorexia nerviosa. Nos falta la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa es una alteración de la conducta de la ingesta. ¿En qué consiste? Pues en episodios de atracones, lo que dijimos antes. Comer mucho en un corto espacio de tiempo, con sensación de pérdida de control, seguidos de una purga
que es el vómito, laxantes, diuréticos, ayuno o ejercicio excesivo. De prevalencia mayor que la anorexia nerviosa, ya vemos entre un 1 y un 4%, en proporción de 6 a 10 mujeres frente a un hombre. La bulimia nerviosa no implica, aquí veis BM, pero es BN, creo que esto es un error, que es bulimia nerviosa. No implica necesariamente pérdida de peso. Se diagnostica cuando los atracones se producen al menos una vez por semana durante 3 meses. Tiene un alto porcentaje de mortalidad, un 3,9. Los estudios sobre los factores genéticos no son concluyentes y se sugiere que hay una mayor participación del ambiente, aunque algunos estudios genéticos relacionan alteraciones del gen del receptor de la serotonina, la 5-HT, la 2G, con la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa presenta una considerable heterogeneidad en su manifestación. Los rasgos de perfeccionismo, evitación del daño, inestabilidad afectiva e impulsividad se presentan en diferentes grados de unas pacientes a otros. Hay una alteración de la actividad cerebral de las regiones encargadas de procesar la experiencia placentera, corteza prefrontal, área tegmental ventral o núcleo accumbens, por lo que los atracones compensarían dicho déficit. Pacientes de bulimia nerviosa presentan una disminución en la actividad de las redes neuronales que incluyen la región lateral de la corteza prefrontal y otras regiones corticales relacionadas con la inhibición de la impulsividad. Vale. Es un tema que se entiende bien, yo creo. A mi juicio es un poquitín, largo, normal dentro de lo que tal, pero bueno, creo que se entiende bien. Bueno, el siguiente vídeo ya nos meteríamos en el tema 5, que es la psicobiología de las emociones, ¿vale? Que son las emociones y los sentimientos y demás. Bueno, pues lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo. Mucho ánimo y hasta el siguiente. Chao, chao.